¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Génesis capítulo 8. Pero antes de empezar, sabemos lo importante de la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Gracias, Padre, por tu amor, por tus bendiciones, por tus cuidados. Gracias por estar siempre a nuestro lado, Padre, guiándonos, cuidándonos, dándonos tu palabra para que nos ayude a vivir en este mundo que a veces es tan difícil. Ayúdanos a permanecer siempre firmes, Padre, haciendo tu voluntad, sirviéndote en la manera que tú deseas que lo hagamos, Padre. Ayúdanos también con el entendimiento de tu palabra para atesorarla en nuestros corazones, en nuestras mentes y aplicarla todos los días en nuestra vida diaria. Líbranos también de todo mal y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, entonces en este capítulo, como vemos, Noé ya había arribado a tierra firme, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que tenemos que aprender de lo que Noé vivió en este tiempo. Para empezar, como sabemos, Noé vivió en una época bastante difícil, como lo vivimos ahora, donde hay mucha crueldad humana, donde hay mucha maldad, donde hay muchas cosas terribles, mucho dolor, mucho sufrimiento, ¿verdad? Igual en el tiempo de Noé fue así, pero nada de eso hizo que él dejara de servir a Jehová. Nada de eso dejó que él no fuera fiel a su padre. Entonces, igualmente nosotros, esto nos ayuda a que no importan las circunstancias que vivamos o en las que estemos, lo importante es que permanezcamos siempre firmes, haciendo la voluntad de nuestro Padre, siendo guiados a través de las enseñanzas que Jesús nos mostró. Entonces, como vemos aquí, gracias a que Noé estaba siempre con Dios, Jehová decidió salvar a Noé y a su familia. Construyeron un barco, él lo hizo exactamente como Jehová le había dicho, y entraron todos en el barco, ¿verdad? Noé, en el tiempo de la que iba construyendo, obviamente iba tratando de hablar a las personas para que se dieran cuenta de lo que iba a pasar, para que se puedan arrepentir de sus pecados y poder salvarse. Pero lastimosamente nadie escuchó a Noé porque pensaban que estaba loco. Entonces, ¿qué pasó después de estos 40 días y 40 noches que Noé estaba en el arca? Él, su familia y todos los animales que estaban ahí, ¿verdad? Dice, Dios no olvidó a Noé y a los que estaban en el barco. Envió un viento que sopló sobre las aguas y éstas comenzaron a descender. Y las fuentes subterráneas, ¿verdad?, donde se emanaba agua, dejaron de emanar agua y la lluvia dejó de caer. Entonces paró de llover y las aguas que salían de por debajo subterráneas pasaron de emanar agua también. Luego, ¿qué pasó? Las aguas pues descendieron gradualmente hasta que después de 150 días el barco se detuvo sobre los montes de Ararat. 3 meses más tarde, debido al descenso de las aguas, aparecieron recién las cumbres de las montañas. ¿Se imaginan? Todo fue un proceso, poco a poco. Y esto nos lleva a pensar cuánto tiempo estuvieron ellos ahí. No fueron solamente 40 días y 40 noches, sino fueron muchos días más. Y miren que pese a las circunstancias en las que ellos estaban, que no debe haber sido nada fácil, ¿verdad? Porque tenían también que atender y cuidar a los animales, llevarles el alimento que necesitaban. Entonces, jamás perdieron la fe, ni ninguno de ellos dijo, vamos a salir y saltemos, escapémonos, o ya no aguanto más, o se desesperaron. No. Aquí Noé y su familia nos enseñaron la paciencia, el control. Ellos no se desesperaron en ningún momento, ni siquiera los animales. Noé nos enseñó que debían tener fe. Ellos tenían
fe en Dios. Ellos sabían que su vida estaba en las manos de Dios y que Él los estaba salvando y que no tenían por qué tener miedo absolutamente de nada. Porque como les digo, no fue un día, ni 3 días, ni una semana. Fueron mucho más de 40 días y 40 noches. Que si sumamos los 150 días que estuvieron, ¿verdad? Hasta las aguas descendieron gradualmente hasta después de 150 días. Sumamos los 40 días y 40 noches. Sumamos los 3 meses que más tarde, debido al descenso de las aguas, aparecieron las cumbres de otras montañas. Luego esperó 40 días más, donde Noé recién abrió la ventana. Luego envió una paloma, ¿verdad? Primero envió un cuervo, el cual no volvió, y luego envió una paloma. Y en la paloma, al no encontrarse dónde posar, regresó donde estaba Noé. Noé sacó su brazo, la paloma se posó en él y entró otra vez al barco. Después de 7 días otra vez, le envió a la paloma, y esta vez la paloma volvió, dice, pero con una hoja de olivo en su pico. Y esto fue para Noé un indicio de que las aguas ya habían descendido. ¡Cuánta alegría al saber esto! Pero antes que me desvíe, contando todos los días, los meses que pasaron y los 29 días más, son cerca de 423 días que Noé, su familia y todos los animales estuvieron en el arca. 423 días. ¿Se imagina? Fue más de un año que estuvieron ahí. Que se oye fácil decir. Cuando hay personas ahora por la enfermedad del COVID que están 1 mes, 2 meses, 3 meses y se están volviendo locas. ¿Dónde está su paciencia? ¿Dónde está el autocontrol? ¿Dónde está el amor que tienen al prójimo y a Dios sobre todas las cosas? Miren que Noé estuvo 423 días en esa barca encerrados. Eso nos enseña a tener esa fe tan maravillosa que Noé tuvo. Él estaba lleno de paciencia, de amor, de mansedumbre, porque sabía que todo estaba en las manos de Jehová, que todo estaba en las manos de su Padre y que no tenía por qué preocuparse. Él se preocupaba por cada día nada más, levantarse otro día feliz y seguir atendiendo a los animales que Dios le había dado a Noé para que los cuidara hasta el día que llegaran a tierra. Porque Jehová le dijo, lleva alimentos para ustedes y para los animales. Lleva todo lo que necesiten. Y así lo hizo Noé. Noé llevó todo el alimento necesario para su familia y para los animales. Aprendamos de Noé a tener esa paciencia. Aprendamos de Noé a tener ese autocontrol. Aprendamos de Noé a tener esa fe, que no importe dónde estemos, en las circunstancias que nos encontremos, la vida no está en nuestras manos, sino en las manos de nuestro Padre. Aprendemos a confiar en Él. Aprendamos que antes de tomar alguna decisión o hacer algo en nuestra vida diaria, pongamos la decisión de nuestro Padre primero. ¿Qué es lo que Él nos pide? ¿Qué es lo que Él nos dice? ¿Lo que yo haga le agradará a mi Padre? ¿Será algo positivo lo que haga para Él o no? Pongamos siempre a nuestro Padre primero, tal y como Noé nos enseña. Y miren que también los animales no es que se estaban peleando ni revoloteando, ellos estaban también tranquilos, vivían en paz, porque tenían el amor de sus cuidadores.
y estaban tranquilos, tenían el espacio que necesitaban para descansar y tenían el alimento que necesitaban. Y todos vivían en armonía. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces, como sabemos, luego Noé le tendió la mano a la paloma para que posara en ella para poder meterla al barco. 7 días más tarde, Noé volvió a enviar a la paloma, pero esta vez al atardecer la paloma regresó con una hoja de olivo en su pico, como ya lo habíamos leído. Pero ¿qué significaba eso? Que ya había montañas reverdeciendo, que ya había áreas verdes, que ya había probablemente plantas, ¿verdad? Por lo cual, perdón, la paloma pudo traer en su pico una hoja, ¿verdad? Una hoja de olivo. Y esto obviamente le debe haber dado mucha alegría a Noé. Esto fue para Noé un indicio de que las aguas habían descendido bastante. Una semana más tarde volvió a enviar la paloma, pero esta vez la paloma no regresó. ¿Qué quiere decir? Que la paloma ya había encontrado un lugar donde anidar, donde estar, ¿verdad? Donde poder reposar. 29 días después que Noé ya sabía que había lugares donde ya estaba creciendo las plantas, lo verde, Noé no salió inmediatamente. Noé se quedó esperando. 29 días después, ¿verdad? Noé abrió la puerta para mirar y el agua ya había desaparecido. Y entonces, en este momento que el agua ya había desaparecido y que la puerta ya estaba abierta, significa que quizás ya podía salir. Entonces, ¿por qué Noé no salió? Ya había pasado 29 días después que la paloma había encontrado que había áreas verdes. Noé abrió la puerta y vio que ya estaba todo seco. ¿Por qué no salió? ¿Qué estaba esperando? ¿Qué pasó? Pues leamos. 29 días después, Noé abrió la puerta para mirar y el agua había desaparecido. Dejó pasar 8 semanas más y por fin la tierra estaba seca. Dejó pasar 8 semanas más. ¿Por qué? Si cuando él abrió, cuando había pasado 29 días después, abrió la puerta para mirar y el agua ya había desaparecido. Probablemente habían lugares o partes que estaban mojados, pero ya había desaparecido, quizás hubieran podido bajar. Pero ¿por qué no bajó? ¿Qué cosa esperaba Noé? Pues Noé nos enseña una vez más. Pacientemente esperó, no hacer su voluntad e inmediatamente, oh, ya no hay agua, puedo salir y corro, vámonos todos. No. Él esperaba que Jehová le dijera si ya podían bajar. Él esperaba que el momento en que Dios dijera, ahora es momento de salir. Porque recordemos que no era obediente a Jehová. Él no hacía las cosas a su manera ni como él creía conveniente. Probablemente muchos habrían dicho, ya vámonos, ya la tierra está seca, podemos salir, no hay problema. Pero Noé dijo no. Tenemos que esperar la voluntad de Dios. Tenemos que esperar que Él nos diga si es el momento correcto ahora o no. Y así fue como Noé lo hizo. Noé no hizo las cosas a su manera. Él siguió teniendo la paciencia. Él tuvo la paciencia de esperar. Y no 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni una semana. Él esperó 8 semanas. Hasta que Dios le dijo. Entonces Dios le dijo a Noé, ya pueden salir todos. Deja salir a todos los animales, aves y reptiles, para que fructifiquen y se reproduzcan abundantemente. Y fue exactamente lo que Noé hizo. Dejó salir a todos los animales, y los animales se fructificaron y se reproducieron, como ya lo sabemos, hasta nuestros días, ¿verdad? Entonces, Noé nos enseña siempre paciencia y obediencia.
antes de tomar alguna decisión, antes de decidir, ya vámonos, salgamos, hagamos, esperemos qué es lo que dice nuestro Padre. Y esto nos enseña a nosotros que debemos actuar exactamente de la misma manera. Antes que tomemos alguna decisión en nuestras vidas, debemos orar primero para que nuestro Padre nos guíe. Así sea desde lo más simple hasta una decisión muy difícil o complicada. En todo es importante que sea nuestro Padre quien nos guíe. Hasta en la televisión, ¿qué programa vamos a ver? ¿O a qué sitio vamos a ir a pasar el día? O que si debemos alquilar o rentar un sitio, si debemos mover o no. Cualquier cosa, por simple, mediana o complicada que sea, es importante tomar primero la opinión de nuestro Padre. ¿Qué es lo que Él nos dice? ¿Qué es lo que Él nos enseña? Siempre es importante tomar primero en cuenta las enseñanzas de nuestro Padre antes que nuestras propias decisiones o deseos. Y esto es lo que Noé nos dice. Después de tantos días, obviamente él querría salir, pero no es lo que él desea ni lo que él quiere, sino él quiere obedecer a su Padre y hacer la voluntad de Dios. Y él esperó con paciencia esas 8 semanas hasta que Dios le dijo, llegó el momento de que salga. El barco pronto quedó vacío. Noé, su esposa y los hijos con sus esposas desembarcaron al mismo tiempo que los animales, reptiles y aves. Todos abandonaron el barco en parejas y en grupos. ¿Y qué fue lo primero que hizo Noé al llegar a tierra? ¿Qué fue lo primero que hizo? ¿Qué fue lo que nosotros hubiéramos hecho? Pues antes que todo, agradecer a Dios. Qué feliz se debe haber sentido en ese momento. Ser parte de Dios, ser amigo de Dios, confiar en Él, saber que Dios lo está cuidando y protegiendo y que lo va a guiar siempre. Entonces lo primero que él hizo fue agradecer al Padre por haberlo salvado. Y entonces dice, Noé construyó un altar y sacrificó en él algunos de los animales y aves de los que Dios había designado para tal uso. Recordemos que en el comienzo Jehová le dijo que lleve 7 animales de los que van a ser sacrificados. Así que este era el momento de ser sacrificado, dándole honra y gloria a nuestro Padre por haberlo salvado y por haber llegado ahora otra vez con vida a nuevas tierras, ¿verdad? Entonces Noé construyó un altar y sacrificó algunos de los animales y aves de los que Dios ya había designado para tal uso. Y este sacrificio, porque lo hizo Noé con amor, con agradecimiento, dando parte de los animales que él había salvado, pero que estaba designado para el sacrificio. Este sacrificio que Noé hizo, mostrando agradecimiento al Padre, honra y gloria, agradó a Jehová. El sacrificio fue agradable a Jehová y dijo para sí, no lo volveré a hacer. No volveré a maldecir la tierra, ni destruiré a los que la habitan. Aunque el hombre tiene la tendencia continua hacia el mal desde su juventud, y aunque haga cosas malas, mientras permanezca la tierra, habrá primavera, otoño, frío y calor, invierno y verano, día y noche. Entonces, esto Jehová no lo dijo a nadie, sino para sí mismo, que no lo iba a volver a hacer, pero que mientras la tierra exista, seguirá habiendo día y noche, primavera, verano, otoño, invierno, que hasta el día de hoy lo comprobamos, que el sol y el día sale para todos, buenos y malos, para justos e injustos. Qué bendito es nuestro Padre, que todos los días
nos da un día más de vida, nos da una oportunidad más para recapacitar de nuestros errores, nos da una oportunidad más para ser mejores seres humanos. No perdamos este día, no perdamos la oportunidad que Dios nos da para acercarnos a Él, para pedirle perdón, para mejorar como seres humanos. Recordemos, no nos guiemos más por las cosas de este mundo ni en lo que Él nos brinda, sino enfoquémonos en lo que realmente es importante: servir a nuestro Padre, hacer su voluntad. Y estamos guiados por Jesús, que cuando vino aquí en la tierra nos enseñó el camino, la forma que debemos comportarnos, amando a nuestro prójimo, pensando siempre en los demás antes de lo que vamos a hacer, para que lo que hagamos no haga daño a otros, sino que al contrario, ayude a los otros a tener las ganas de conocer más a Dios, de acercarse más a Él. Y también lo importante que es esparcir su palabra, y eso lo acabamos de leer también. Que si Dios alarga un poco más el tiempo es porque desea que más personas se acerquen a Él. Es porque desea que su palabra llegue a todo ser humano y que todo ser humano en el mundo tenga la oportunidad de ser salvo, de acercarse a Dios, de conocer la verdad. Y la única manera es a través de su palabra, a través de la Biblia. Ayudemos en la manera que podamos a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a acercarse a Dios, a acercarse a la palabra. Hagamos lo que está en nuestras manos, lo que podemos hacer. Lo demás estará en las manos de nuestro Padre. Que Dios los bendiga, amigos. Adiós.